Te robé la provisión. Y me gustaría que todos estuviéramos sentados, porque sé que es un mensaje de lo alto, sé que es un mensaje de Dios, y necesitamos estar en la presencia del Espíritu Santo. Una de las razones por la cual cantamos la canción de Espíritu Santo ven, es porque necesitamos al Espíritu de Dios para que nos ayude a revelar lo que Dios va a hablar. Cuando nosotros ponemos en nuestras mentes pensantes, que sin duda alguna es un regalo divino de Dios, y comenzamos a argumentar lo que está sucediendo o lo que estamos escuchando, podemos poner argumentos que rompan y nos perdamos de una provisión de Dios en nuestras vidas. Entonces Dios puso este tema: te robé la provisión. Y un tema que en mi vida, hablo por mí, hice a un lado porque sé que es un área susceptible de sentimientos, es un área que muchas personas han salido lesionadas de algunas otras congregaciones. Es hablar de la siembra y la ofrenda. No sé si has notado, no es nuestra característica de nosotros, no es la característica de Comunidad de Cristo estar raspando caras diciendo tienes que ofrendar. No somos nosotros eso. Somos hijos de Dios. Amén. Amén. Ok. Pero de hecho, esta es una de las razones que muchas personas entran a una congregación y salen de una congregación, y entran a las iglesias y salen lastimados de las iglesias. Pero si prestamos mucha atención con el poder del Espíritu de Dios, inclinas tu oído y nos ponemos conectados en el Señor y escuchas esto, los temas que lastiman, los temas que causan dolor, los que provocan mi dolor de cabeza, que no me hace hacer sentir bien, casi por la mayoría, casi la mayoría, tratamos de dejarlo como al final, como hacerlo hacia un lado, porque prefiero mejor ahorita seguir bien a poder tener un enfrentamiento, y eso causa problemas, eso causa dolor, y debemos de entender que tendría que ser los problemas la prioridad en mi vida para poder definir la dirección de mi vida en Dios, para poder hacer un cambio verdadero y legítimo en el Señor. Entonces necesitamos construir puentes y no derribar caminos. Fíjate lo que te estoy diciendo. Necesitamos construir un puente o construir puentes, mas no derribar caminos. Cuando solucionamos un problema, glorificamos al Padre. Esta es la manera como nosotros le decimos: Señor, hoy te adoré, hoy te alabé. Muchos piensan, y por eso ese es otro tema de problemas, piensan que la santificación está en las personas que están aquí arriba. Y la santificación viene por la gracia de Cristo Jesús. La santificación viene a través de la sangre de Cristo Jesús. Y no es el hecho de estar cantando aquí, no es el hecho de estar predicando aquí. El hecho es cómo glorificas al Padre, cómo resuelves los problemas a través de la preciosa sangre. Eso es lo que glorifica al Padre. Entonces Jesús siempre mostró un interés genuino por acercarse al problema. Si tú te vas a la Biblia encontrarás el común denominador, que Jesús decía: las zorras tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde descansar. Siempre iba al lugar de los hechos, siempre estaba caminando y llevando la solución al problema.
Entonces, Jesús siempre mostraba interés por acercarse al problema. Esta es la forma de Jesús: acercarse a ti, acercarse a nosotros. Ese es el método de nuestro Padre. Ese es el amor, tratar de ir a ti. Y para poder bendecir las tierras, tenía que acercarse, y no podía estar Jesús a distancia. Recordemos que Él es Dios, tiene deidad, y podía, en ese tiempo que estuvo en la tierra, en esos 3 años y fracción que estuvo llevando esa etapa de misión, pudo haber usado la deidad, pero Él quería dar un mensaje profundo, más elevado de lo que nosotros tenemos. Entonces nos enseña que la manera de operar Jesús era acercándose al problema. Esto me da la razón de entender que las cosas se arreglan yendo al problema y no haciendo a un lado el problema. Y tenemos que tener cuidado, porque eso es lo que Jesús vino a enseñar. Entonces, cuando Jesús comienza a dar sanidades, cuando Jesús comienza a acercarse al problema, provocó alguna reacción, que el pueblo comenzó a acercarse a Él. Entonces, ahora entendemos que si yo quiero estar en la presencia de Dios, si quiero glorificar al Padre, tengo que acercarme al Señor. Y eso transforma y cambia el problema, porque Jesús es el que soluciona los problemas. Amén. Ok, gloria a Dios. Quiero que vayamos a Juan 4:1-4, porque es precisamente aquí donde esto nos va a dar ahorita la gráfica precisa para ir en la dirección que hoy Dios nos va a llevar. Eso es lo que va a hacer el Señor hoy. Juan 4:1-4. Y cuando estés ahí listo, me dices amén, por favor. Dios quiere estar en tu corazón. Juan 4:1-4 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario, fíjate bien lo que dice la palabra, y le era necesario pasar por Samaria. Y hay una razón, puntos que quiero mostrarte a través de este pasaje que te quiero decir. Es que los judíos tenían, y los galileos tenían pleito con los de Samaria. Y entonces Jesús sabía que tenía que construir un puente, ¿sabes? Cada vez que tenían que ir a Galilea, los judíos, tenían que cruzar el río, circulaban por Samaria y volvían a brincar el río y llegaban a Galilea. Y después tendrían que hacer lo mismo, y lo hacían básicamente 4 veces y rodeaban el problema. Y entonces Jesús explicaba aquí que le era necesario pasar por Samaria, tenía que conectar, tenía que abrir el camino, era necesario, porque algunas cosas en la vida nosotros no las vemos necesarias porque las metemos en nuestro proceso pensante. Pero cuando el Señor nos revela que Él no tiene que dar vueltas, no tiene que estar girando, tiene que ir al centro donde va a dar la solución de lo que tiene para nuestras vidas y para el problema. Entonces, el Señor nos explica tan fuerte en este pasaje bíblico que necesitamos llegar al problema, a la necesidad. Y ya de ahí conocen la historia de la samaritana, ¿no? Entonces, en una ocasión se me acerca una persona y me dice,
oye pastor, necesito una consejería, y cuando me comenta esto, sabes que tengo que decirte algo, tengo que hablar con mi Padre, porque, y no hablo del Padre celestial, hablo del Padre terrenal, y me dice, tengo que hablar con mi Padre porque él está muy enfermo, pero yo tengo una noticia que darle, y yo no se la quiero dar, pero hemos estado en un forcejeo tan grave que él ha enfermado. Entonces me siento en la espada y en la pared, y yo quiero acercarme, pero no puedo, y me voy a esperar hasta que él mejore y poder hablarle. Entonces rápido viene a mi mente, a través de la presencia del Señor, le digo, escuché bien, tienes que esperar. Sabes que la enfermedad de tu padre, que me lo acabas de decir, viene a través del problema, y si tú esperas, algo grave le va a suceder. En el momento que tú llegas y hablas la verdad, la palabra dice, la verdad los hará libres. Y hablamos de la verdad de Jesús, de la deidad, pero cuando interpretamos en nuestras vidas, hablamos de una verdad. No podemos estar ocultando nada, porque eso es destructivo. Entonces se alegró tanto que me dice, es cierto, si te alejas del problema, entonces eso va a agravar tu condición, y no solamente la tuya, la de tu padre también. Entonces sé que el Señor está obrando y que está haciendo lo que tiene que hacer, y que eso se va a solucionar, porque eso es lo que hace Dios. Amén. Eso es lo que hace el Señor en cada uno de nosotros. Entonces, por un momento, el Señor me lleva a entender esto, porque en mi vida pensaba, necesito no estar tocando este tema porque es un problema. Amo a mis hermanos en Cristo Jesús, les tengo tanto amor, y no quiero que estén pensando que esta es una iglesia quizá como lo que nos han proyectado algunas iglesias. Entonces comienzo a reflexionar y comienzo a pensar, y dije, pero tengo que enfrentar un problema. Y en una mañana que estaba en la oración, que fue el domingo antepasado, que hacía ya un tiempo, el Espíritu de Dios me estaba moviendo a hacer esto, pero yo siempre decía, después, Señor, después lo arreglamos, Señor. Entonces en una mañana que estaba yo escribiendo, estábamos con el tema de la predicación, me viene a mi mente, y de madrugada, algo que me decía al interior, le has robado la provisión. Y eso me pasa a mí, porque es como, estoy mal. Y vuelve a venir a mi mente, ¿cómo he robado la provisión? O sea, ¿qué he hecho yo? ¿Qué estoy haciendo? Eso no es posible. Yo me he dedicado a dar palabra de Dios, y tengo mis deslices, pero te amo, Señor. No es mi mala intención, Señor. Entonces, ¿cómo les he robado la provisión? Entonces, pues vino a mi mente, y vino una idea muy clara diciéndome, necesitas enseñarlos a sembrar. Necesitas enseñar a ofrendar en el reino. Y Hechos 20:35 nos explica que más bien aventurado es dar que recibir. ¿Estás de acuerdo conmigo que dice la palabra? Amén. Ok. Y para poder que Dios pueda obrar en la provisión, en tus finanzas, en todo lo que tú necesitas, porque dice el Señor que en todas las necesidades, no solamente habla de finanzas, en lo que tú necesitas, necesitamos aprender a ofrendar y el dar. Esa es parte de la ecuación de nuestras vidas. Y de ahí surgió el tema, te robé la provisión. Entonces, vamos a ir a Hechos primero. Vamos a Hechos 10, 30 al 31, por favor. Porque quiero darte una idea clara
Y hoy la palabra nos va a ir dando ideas claras de lo alto. Ahí está la provisión. Gloria a Dios. Esas son las provisiones. Salud, sonrisa. Me alegra eso. Ok. Entonces, Hechos 10, 30 al 31. Quiero que estemos todos. Ok, comienza, sí, cierto. Comenzamos desde el 26. Voy a comenzar a leerlo y todos quiero que nos ubiquemos y concéntrate. El Espíritu de Dios te va a ayudar. Dice: mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominables es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Te explico rápidamente. Pedro era judío y en la tradición judía no podían acercarse a alguien que no era circuncidado, alguien que no era judío, porque la tradición estaba fuerte, la ley estaba fuerte. Entonces, y sigo leyendo, pero para mí, a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Y se me viene rápido en la mente en el Señor es que no podemos hacer excepciones de personas en el reino de Dios. Amén. Todos son bienvenidos, todos. Gloria al Señor. Entonces, sigo leyendo, dice en el 29, dice: por lo cual, al ser llamado, vine a replicar. Y así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Porque, te explico rápidamente, había una persona llamado Cornelio que hizo oraciones. Entonces este fue llamado por un ángel que se apareció. Y hoy vamos a seguir leyendo. Entonces fueron a visitarle a Pedro. Pedro estaba en la casa de Simón, y él es Simón. Ok, entonces de ahí lo llaman y vamos a leer el 30. Dice: entonces Cornelio dijo, Cornelio habla y explica qué pasó. Dice: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con un vestido resplandeciente. Ya me imagino la emoción con la que él estaba hablando. Es, hombre, un varón pero resplandeciente, algo increíble. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída. Fíjate bien lo que dice la palabra. Y tus limosnas han sido recordadas. Delante de Dios. ¡Wow! Entonces, qué impactante. Él oraba. Él no conocía realmente al Señor, mas sin embargo ayudaba, ofrendaba. Y entonces se le viene esa revelación y él dice: gloria a Dios. Entonces sigo el 32, dice: envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, al cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Entonces le explica lo que está sucediendo. Así es que luego envié por ti, dice Cornelio, y tú has hecho bien en venir. Fíjate, con la autoridad que estaba hablando, porque creía lo que el Señor le estaba hablando a él directamente. Entonces dice así: dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y cuando yo pongo en mi mente todo lo que Dios te ha mandado, era conocer al Señor completamente, al desnudo. ¿Cómo es el Señor? Me encanta, y siempre no me cansaré de decirlo, todos los personajes que el Señor usaba en la Biblia, jamás, fíjate bien, jamás se cayó en decir: no, él se puso bien borracho.
Jamás se cayó cuando dijo, ¿y sabes qué? Caín mató a Abel. Pedro traicionó a Jesús. Entonces me encanta, porque el mensaje más directo que Jesús tiene para nuestras vidas dice: la transparencia es más importante que la dignidad humana. ¿Me sigues con lo que te estoy diciendo? Amén. Ok, entonces Jesús muestra, dice, aquí viene lo interesante de esto, revela. Pedro comienza a explicar. Cuando le pregunta esto, ya el centurión dice, ok, somos materia dispuesta, explican qué es lo que sigue. Entonces él comienza a explicar que Jesús es quien vino, es quien recibió el Espíritu Santo, que descendió como paloma, y empieza a explicar y testificaba que Jesús resucitó al tercer día y que conocieron el proceso, vivieron el proceso del Señor, y tenía que llegar un mensaje claro, un mensaje preciso para Cornelio. Y vamos a leer Hechos 10, 44, 48. Seguimos en Hechos y dice así la palabra: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, fíjate bien, estaba hablando Pedro, dice, el Espíritu Santo cayó. Hace rato clavamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está contigo. Amén. Ok, entonces, sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, disponible para todos y a toda hora, a todo color y todos los días del año. Entonces sigo leyendo el 46, dice, porque los oían que hablaban en lenguas, porque ese es un tema que también tendré que abordar, el tema de lenguas, porque a veces pensamos que es algo que está fuera de control, pero no es algo que está fuera de control, y será otra prédica que después hablaremos. Ok, porque los que oían que hablaban en lenguas, que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Fíjate bien la conversión que pasó aquí. Nosotros hemos venido enseñando que primero te bautizas y después viene la presencia del Espíritu Santo. Pero la ecuación aquí fue al revés. Me encanta Jesús, que siempre ha chocado con las reglas. Imponer leyes, imponer ideas humanas, porque eso es lo que rompe, esa es la espada de Dios, siempre basado en la palabra. Entonces, cambiarlo o regresarlo no altera nada. Entonces seguimos hablando, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Preguntaba Pedro. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por él algunos días. Entonces puedes entender claro lo que el Señor te está diciendo. Lo que el Señor está hablando es, no hay fórmulas, es la presencia del Señor, es la gracia del Señor, es la palabra del Señor. Entonces, por eso Comunidad de Cristo es lo que es hoy. Es por eso que tú tienes el deseo de salir afuera. Dices, yo voy a traer a alguien aquí a esta casa que no le vamos a poner ninguna etiqueta a nadie, porque lo que el Señor quiere es transformar tu vida. Entonces cambia. Eso es Comunidad de Cristo. Pero regresamos. Estamos con el tema de robar la provisión. Y tú te puedes preguntar, ¿y la provisión, Señor? ¿Y dónde está la provisión? Entonces, cuando entendemos y fijamos, ellos fueron bautizados por fuego primeramente, y después fueron bautizados en agua. Entonces, recibieron el reino de Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será va a ser añadido, y todas estas cosas serán añadidas. Y conocemos en esta ocasión cuando Jesús hablaba
Cuando nos fijamos, mira, ¿no ves las aves del campo? No ves, mira, ellas no están sembrando, no están cosechando. Y comen. No puedo hacer cosas mejores por ti. Entonces entendemos que recibieron toda la bendición de Dios, porque creyeron en el Señor, recibieron el reino de Dios, y el Señor dio la bendición y la salvación y añadió cosas a su vida. Ahí está la provisión. Amén. Ok. Tengo otro ejemplo que Dios me puso en la semana, que es Mateo 8:1-4, por favor. Y lo comienzo a leer. Dice: cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso, se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres. Yo ya me imagino, ¿no? Señor, si quieres, Señor, de veras, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cómo te pondrías en la presencia del Señor? Padre, en serio, Señor, no me lo imagino cómo estarías tú, porque habría temor, a lo mejor algo así como, y no lo puedo tocar, y el Señor se acerca: quiero ser limpio. Wow, se me enchina la piel solo de pensar, se me enchina hasta el cuerpo nada más de pensar. ¿Ok? ¿Quién sabe está bien? ¿Quién no también? ¿Ok? Entonces, entendemos, y sigo leyendo en el 4. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie. ¿Ya sabes qué pasa cuando le dicen a alguien no le digas a nadie? Mira, este es un secreto y es acá entre tú y yo. Por favor, no vayas a decir nada. Entonces nosotros vamos con la comadrita y dice: comadre, acá. Mira, tú sabes, comadre, vamos a un pacto. Si quieres, vamos a un pacto. No va a decir nada porque este es un secreto. Vamos a guardar un segundo secreto, ¿verdad? Entonces, y ahí se va el tercer secreto y el cuarto secreto. Y se rompe el secreto. ¿Ok? Entonces, cuando quieras comunicar algo, te recomiendo que no le digas: este es un secreto. Porque cuando le dices es un secreto, ¿por qué ocultará algo el hermano? ¿Ok? Entonces Jesús dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, sigo en el 4, Mateo 8:4, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¡Guau! Preséntala. Y sabemos de qué ofrenda estábamos hablando. Sabemos que para en aquellos tiempos, para la expiación, para la sanidad de todo aquel leproso, había una manera de poder ser limpio. Entonces había que hacer una ofrenda y presentarla. Pero Jesús bien pudo haber dicho: ya, vete, ya caí, vamos, el que sigue. Pero el Señor seguía mostrando y quería mostrar con el ejemplo, y no se ha a un lado la ofrenda, y enseñaba y mostraba. Entonces Jesús seguía mostrando la obediencia. ¿Estamos de acuerdo? La palabra dice que Jesús no vino a quebrantar la ley. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sino vino a cumplirla. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, tú eres testimonio de vida, y no te debes sentir culpable si tus finanzas o tus provisiones no están siendo bienaventuradas, porque era un tema que no habíamos tenido en contacto de hablarlo con toda la expresión de la palabra. Entonces necesitaba esta persona ofrendar para ser provisto en la sanidad, y comienza a hacer esta parte de su vida. Entonces necesitamos conocer y creer este tema, porque no podemos hacer a un lado lo que a mí me lastima. Y lo enseñé al inicio, cómo Jesús se acercaba al problema. Entonces, a medida que tú creas
tu provisión se va a cumplir. Es promesa de Dios, no es promesa mía, es promesa de Dios. Y sabemos bien que dice el Señor que nuestro Dios va a suplir todo conforme a sus necesidades en gloria en Cristo Jesús. Y lo tenemos que tener bien definido. Márcalo, ponlo archivado. Entonces, la iglesia durante mucho tiempo, fíjate bien lo que te voy a decir, hemos confundido, hemos tenido errores de perspectivas. La ofrenda a Dios y la ofrenda o la ayuda al necesitado. Y te lo voy a explicar con la Biblia. No te voy a explicar por mis sentimientos o mis pensamientos. Te acabo de confesar si algo yo no quería hacer era tocar este tema, pero enseguida te voy a explicar por qué el Señor me lleva a este tema. Entonces, creo que muchos hemos pensado que es exactamente lo mismo el pensar si yo ayudo a alguien o ofrendo en la casa. Pero, ¿sabes? Quiero explicarte algo. Jesús tenía un administrador. ¿Alguien sabe quién fue el administrador de Jesús? ¿Pero por qué tenía Judas? Si sabía que lo iba a traicionar, él te guardaba la bolsa de la administración. ¿Sabes? Hay un ejemplo muy claro en esto. Porque quería mostrar que hay personas que no saben administrar el fruto del reino de los cielos. Y quería mostrar que entendiéramos que no todos son claros para esto. Entonces otra vez vuelvo a regresar. Jesús es transparente en todo lo que habla. Y quizá esta parte es el lado más sentimental, pero enseguida vamos a entender a qué es lo que voy con lo que el Señor está hablando. Vamos a Malaquías 3:10, por favor. Y lo que buscas, quiero decirte, que no todo el que diga Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Entonces, por eso es un tema que puede ser susceptible o delicado para tratar. ¿Ya estás en Malaquías 3:10? Esto es ofrenda a Dios. Y dice así: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Fíjate bien, la palabra hasta que sobreabunde es poder. No está hablando de escasez el Señor, está hablando de provisión, de bendición. Y vamos ahora a Proverbios 3:9, por favor. Proverbios 3:9. Y sigue hablando la palabra, el tema de la ofrenda a Dios. Dice así la palabra: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¡Wow! Vuelvo a decir, qué bueno que mi padre sé que lo ama. Como decimos aquí en el rancho, qué bueno que no somos nosotros. Pero ahora quiero mostrarte pasajes bíblicos de la ayuda al prójimo, que no tiene nada que ver con la ofrenda a Dios y que no tiene nada que ver con la ayuda al prójimo. Vamos a ir a Proverbios 41, 1, 2 y Proverbios 19, 17. Porque la ayuda al prójimo también es muy importante. Demasiado importante, diría yo. Proverbios 41, del 1 al 2. ¿Me equivoqué? A ver, deja que lo cheque. Sí,
Se me hace que va a ser Salmos, ¿sí? ¿Sí? Ok, Salmos 41, del 1 al 2. I'm sorry, para que no se guíen de su pastor y lean la Biblia, por favor. Ok. Proverbios 41, 2. Dice la palabra: bienaventurado, fíjate bien, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Fíjate bien, lo que dice la palabra. En el 2, Jehová lo guardará y le dará vida. Ay Dios, gloria a Dios. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Fíjate bien, nosotros después platicaremos, hemos sido librados, después hablaremos de testimonios, cómo hemos sido librados de enemistades, y eso lo hace el Señor. Ahora vamos, ahora sí, a Proverbios 19, 17, por favor. Cuando estemos en Proverbios 19, 17, amén, dicen amén. Ok, fíjate bien lo que dice. Escucha con atención. Dice: a Jehová presta el que da al pobre. Jehová presta al que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Fíjate las palabras de Dios. Entonces, vamos a hacer un resumen de la ecuación completa, que sería así: ofrenda a Dios para que tus graneros sean llenos de mosto, para que seas bendecido. Y cuando tus graneros estén llenos, tú vas a agarrar del granero que el Señor te ha provisto y le vas a dar al pobre, al que necesita. Y cuando tú le das al que necesita, el Señor te lo va a regresar y te va a decir: bien, siervo fiel, bien has hecho, bien has administrado con tus finanzas. Entonces, si entendemos la ecuación completa, es: ofrendo, el Señor me da, y lo que ofrende no era mío, pero de él, y me lo regresa, y luego hace trueques conmigo, me dice: dale, y te lo vuelvo a regresar. Fíjate cómo está el método del Señor. Y entonces empieza a abrir una mente pensante diferente a la convencional que el pastor Río tenía, o que antes de entrar en este tema teníamos con respecto a ello. Entonces, Proverbios 3, 27, 28. Y me falta mencionar algo. O sea, te va a devolver lo que tú ayudaste, y aparte te va a poner guaruras. En serio, te va a poner guaruras, te va a poner protección, dice el Señor. Te va a guardar del maligno. Fíjate hasta dónde te lleva el Señor. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Él es nuestro Rey de Reyes. Entonces, Proverbios 3, 27, 28 nos da un mensaje muy claro, como una cierta señal para ti. Y dice así: dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Te explica el Señor: no te niegues, por favor, no lo hagas. Cuando tuvieres poder para hacerlo, o sea, cuando tú tengas, por favor, ayuda. Entonces, en el 28 dice: no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tú tienes contigo que darle. Yo sé que nos ha pasado, que a veces nos encontramos a alguien y que estás como con la pistola en la mano, es decir, voy a sacar la cartera, y sí, y algo dice no, y sí, no, sí, y estás peleando, ¿no? Entonces, y te vas de paso, y después algo en tu interior te dice:
¿Por qué no le diste? No sé, Señor, no sé. Déjame regreso y ya no lo encuentras, ¿no? Entonces el Señor te muestra, dice, cuando tú estés en las posibilidades de hacerlo, no te niegues, hazlo, porque en eso glorificamos al Padre. Entonces entendemos que la ecuación es, las dos cosas son sumamente importantes. El que es tu máximo proveedor dice, despréndete de ti y hazlo, porque te voy a bienaventurar. Pero cuando te encuentres en esta condición, hazlo porque son mis hijos, es mi creación. Por favor, hazlo, no te detengas. ¿Y sabes qué? El ejemplo es el máximo. Ese es el que muestra los frutos de cada quien. No tenemos que mencionarlo. ¿Ok? Entonces, y te quiero pedir algo muy importante con respecto a esto. Ponte bien atento. Ponte atento. Ponte atento. Ya no me sigo, pero me doy vuelta yo solo. Ponte atento, porque hay personas que solamente buscan lo suyo. Trata de discernir espiritualmente, porque hay personas que solamente viven de las ayudas, que solamente para acá, solo buscan lo suyo. Entonces, no solamente des, enseña a pescar. Amén. Ok. Mateo 6, 1, 4 deja muy en claro que debemos ayudar al prójimo. Y quiero que estemos ahí bien ubicados, bien posicionados. Porque ¿sabes qué? Los maestros de la ley conocían esto. Los maestros de la ley sabían que tenían que ayudar al prójimo y lo hacían. Y con este pasaje te quiero mostrar cómo dice la palabra, Mateo 6, del 1 al 4. Porque sabemos que es un mandato celestial. Entonces, pero estos canijos se lucían en las calles y se mostraban y hacían tocar trompetas, y lo voy a leer. Decía Jesús: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Hay personas que dan porque quieren verse, porque quieren notarse. Entonces Jesús estaba enseñando: de otra manera no tendrás recompensa de vuestro Padre que estás en los cielos. La ecuación de ayudar, si es para serte notorio, el Señor no te va a proveer. Es una realidad. Pero si es legítimamente para ayudar, entonces va a cambiar y va a venir la provisión. Y quiero que leamos el 2. Dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y seguimos con el 4: para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Amén. Da un fuerte aplauso al Señor, porque es palabra de Dios, es palabra del Señor. Entonces, son dos eventos muy diferentes, muy diferentes. Ofrendar en la casa de mi Padre y ayudar al necesitado, ayudar al prójimo. Esto está poniéndose muy interesante, lo que el Señor va a hacer hoy con nosotros. Está moviendo mis pensamientos, porque es difícil juntar todos los pasajes que el Señor te mueve y comenzar a conectarlos en la manera que el Señor quiere expresarlo. Entonces, cuando yo leo un pasaje, solamente leo un pasaje y me quedo con el pasaje y tengo una vista muy cerrada. Pero cuando vemos una amplitud y damos vuelta a la página, nos damos cuenta que el Señor te quiere revelar algo muy profundo. Ok, eso está bien interesante. Algo cambió. Y aquí viene lo interesante de todo esto.
Algo cambió con el nuevo pacto de Jesús, por la sangre de Jesús. Ya no funciona por la ley. Ya no funciona por ley, funciona por la gracia. Lo tengo que decir. Ya no es por diezmo, es por ofrenda. Ya no es obligado, es por lo que dicta tu corazón. Aunque te quiero decir que el principio de Dios del 10% es un principio del cielo. Dice el Señor, fíjate lo buena onda que soy contigo. Si quieres tomar esa base como principio, pon el 10, está bien. Y te dejo a ti el 90. Pues yo soy dueño del oro y de la plata. Entonces, ¿qué te preocupa? Y te voy a llenar los graneros. Pero más sin embargo, la sangre de Jesús rompe esta ley. Yo no puedo decirte, tienes que ofrendar el 10%, porque esto no funciona así. Sería lastimar la sana doctrina de Dios. Se ofrenda por amor. Pero hay algo importante para ti. Es para tu propio bienestar. No es para mi bienestar. El Señor no necesita tu dinero. El Señor necesita tu corazón entendido. Dice la palabra, porque cuando digo esta palabra, muchos piensan que es sobajarte, pero dice el Señor, humillaos para que yo los exalte. Entonces, cuando entendemos esto en el Señor, cambia completamente. Y si yo te estoy diciendo que ya no es por la ley, entonces es para que ya no seas condenado por la ley. El reino de Dios necesita expandirse. ¿Te acuerdas del tema de la prédica que te decía? Ensancha tu tienda. Crece tus pensamientos. Cambia lo que tenías. Es porque el Señor te quiere llevar a algo más. Traigo una palabra muy constante ahorita resonando en mi pecho y en mi mente, que es: cada vez que mi vida está siendo tribulada, es porque el Señor me quiere llevar a otro nivel. No quiere que estés estancado, quiere llevarte a otro lugar. Entonces, el reino de Dios tiene que ser expandido. Yo no pienso, al menos que venga del Señor, pero no creo que venga del Señor, que todo el tiempo estemos pagando renta. No creo. Es bendición del Señor. Pero también las misiones se hacen. Hay misioneros que van a salir, que el proyecto de Comunidad de Cristo, hay salidas en las cuales tendrá que la iglesia dar también para que esto se pueda lograr. El mundo se está perdiendo. Entonces comienza a cambiar mi perspectiva y comienzo a entender que el Señor me da para que yo dé y después me lo regresa. Ese solamente es el reino de Dios, porque en la realidad eso no existe en el mundo natural, sino en lo sobrenatural. Gloria a nuestro gran Dios. Entonces, en las iglesias, ¿sabías que la Biblia tiene un mandato que tenemos que ayudar a las viudas? ¿Sabías que la palabra dice que tenemos que ayudar a los enfermos también? Ir a orar para sanar a enfermos. ¿Sabías que el Señor te dice, es mejor dar que recibir? Entonces, cuando metes esto en tu corazón, transforma el pensamiento rudo del mundo. Yo no entro a las iglesias porque ahí me roban mi dinero. Quiero mostrarte, para que te quede muy claro, las iglesias no pueden obligarte a ofrendar. Tengo que ser muy honesto, porque si no, prevarico la palabra del Señor. Vamos a ir a Gálatas 3, 10, 13, por favor.
Gálatas 3, 10, 13. Dice así la palabra: porque todos, pon mucha atención, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito, fíjate bien lo que dice la palabra, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. O sea, si yo me voy a dedicar a cumplir con el 10% de la ofrenda, te haces participante a cumplir todas las leyes. ¿Te fijas? Entonces, por las mismas leyes, si no cumples alguna, serás condenado de la misma manera tú. Entonces dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y sigo leyendo el 11: y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Fíjate bien, hoy Dios te va a enseñar a bendecir tu vida, pero también a liberar tu vida. Eso es lo que hoy Dios va a hacer. Entonces, vuelvo a leer el 11: y que por la ley ninguna se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Si tú vas a algún lugar y te dicen que si no ofrendaste el 10% estás condenado, si tú ofrendas te estás condenando al 10% por ser obligado. Tenía que decirlo, y se dijo, dicen en el Facebook. Y la ley, fíjate bien lo que dice la palabra, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces, si tú fallaste y te estás condenando porque fallaste, entonces estás permaneciendo la ley y te estás condenando. ¿Y sabes qué? Voy a leer el 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque sabe que no cumplimos, porque sabe que fallamos. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y sabes qué? En tu casa, por favor, lee Deuteronomio 28, del 15 hasta que se acabe. En tu casa lee. Y te vas a dar cuenta que cuando tú no cumples, nada más por mentir, si estás tratando de justificar tu vida por hacer las cosas bien, entonces solamente por mentir va a sobrevenir una maldición terrible en tu casa. Entonces no trates de cumplir ley, cree en fe y cambia tus pensamientos. Cuando tú crees en fe, transformas completamente y lo haces voluntariamente. Pero si esta vez no pude, el Señor te dice: no te preocupes, hijo, ya habrá otro día, vamos a seguir adelante, confía en mí. Amén. Ok, entonces, esta es la viva imagen, quiero explicarte, hermanos, que podemos ver en la actualidad. Señor, tengo que decirlo, algunas iglesias, no quiero decir todas, pero algunas iglesias, tú puedes ver iglesias ricas y fieles pobres. ¿Sabes por qué? Porque los pobres fieles están tratando de cumplir la ley y se están condenando. Y por eso Pablo hablaba tan explícito en esto, decía: no sean ingratos, se están condenando, ya la gracia ya llegó a tu vida. Entonces, en otras palabras, la congregación hace dependencia de los fieles y no de Dios. O sea, si yo te exijo que te ofrendes, yo voy a depender de ti, no voy a depender de Dios. Y la iglesia crece por la voluntad de Dios, por el entendimiento. La palabra dice que
Espíritu Santo es el que revela nuestros pecados. ¿Sabes qué es un pecado? Algo que no conoces, un mal entendimiento que tú tenías en tu vida y que lo hacías porque no sabías que era malo. Entonces revela completamente, cambia, transforma. Pero quiero decirte algo muy importante. El tema no es juzgar a las iglesias. Que te quede bien claro. Estamos hablando esta palabra porque cuando tú te des cuenta, no se trata de empezar a decir, no, mira, aquí nos están robando, que son de... No hagas eso. Bendice, bendice. Ora por ellos, que su mente sea revelada para que transforme eso. La razón de la pobreza y no ver la prosperidad en algunos fieles es que dan a la iglesia y dan hasta lo que no tienen. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Dan y dan hasta lo que no tienen. Quiero que vayamos a 2 de Corintios 8, 10, 12 para que veas lo que Pablo estaba hablando con la iglesia y les estaba diciendo, porque estaba hablando del tema de la ofrenda. Él estaba hablando en este pasaje de la iglesia de Macedonia, una iglesia que estaba pasando problemas económicos, pero les estaba dando el honor, porque a pesar de la escasez, tenían un espíritu de riqueza, y esa iglesia ofrendaba más que las demás, y dice que eran prosperados. Entonces, quiero que leamos esto, lo que dice, porque tenemos que entrar en razón. No es obligación ofrendar. Punto. 2 de Corintios 8, 10, 12. Dice, y en esto doy mi consejo, dice Pablo. Por esto os conviene a ustedes que comentéis antes, no solo hacerlo, o sea, no ofrendes nada más por ofrendar, vamos a seguir leyendo, sino también a quererlo desde el año pasado. Voy a seguir leyendo. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis a cumplir conforme lo que tengáis. Pablo estaba explicando que sí lo hagas, pero que lo hagas conforme lo que tú tienes, no conforme lo que no tienes. Tú no puedes ofrendar lo que tú no tienes. Entonces quiero explicar, aquí pues sigo leyendo, porque si primero, pon mucha atención a este pasaje, y dice así, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene. O sea, tengo la disposición de ofrendar, quiero hacerlo. Y después explica, dice, y no según lo que no tiene. Si tu familia tiene que comer, por Dios, no saques el dinero de ahí, dale de comer a tu familia. Si no, habrá otro tiempo. O a lo mejor tenía 200 pesos, pero yo te puedo dar 20 pesos. Eso es lo que dispongo ahorita. No des lo que no tienes. Entonces comenzamos a entender que bíblicamente el Señor nos muestra y nos revela y aclara a la vista que la ofrenda va más allá de eso. No es porque si ya lo ofrendé, es que si el Señor me lo había enviado y ahora me va a castigar. Te estás regresando a la ley cuando no hiciste la obra, porque te estás condenando tú solo. Bíblicamente quiero decirte esto, y primero Dios también, este video se pueda tener trascendencia, porque sé que viene de lo alto, viene de Dios. Pero bíblicamente hay muchos pasajes con los cuales yo te podría obligar a ofrendar. Pero ¿sabes qué? Te condenaría. Esa es la realidad. Y Dios no vino a condenar. Amén. Pero eso también puede ser por tener ceguera espiritual. Entonces, no podemos juzgar
nada de las cosas que están pasando en algunos otros lugares. Solo lo único que tienes que hacer es orar por los demás y entender lo que Dios quiere darte como mensaje. Entonces, hay pasajes manipuladores en la palabra que se pueden utilizar en la iglesia, sí lo hay, por supuesto que lo hay. Y podemos usar Hechos 2, del 43 al 47, podemos utilizar y podemos decir, la primera iglesia del primer siglo, todos, o casi todos, vendieron lo que tenían. ¿Y sabes qué? El que no compartió el dinero murió. Si no ofrendas, te vas a morir. Pero tenemos que profundizar, no podemos leer hoja o pasaje por pasaje. En esos tiempos la iglesia era perseguida y los primeros siervos del Señor eran acosados para matarles. Entonces no tenían estabilidad y tenían que prevalecer juntos, vender lo que tenían para ser librados. Y decían todos juntos, unánimes, ok, yo tengo una casa, yo tengo esto, sale, vamos a salir todos adelante en el nombre de Cristo Jesús, familia lo que somos y comunidad lo que hacemos. Entonces cambia la perspectiva. Se comenzaron a ayudar de una forma que vendieron todo y la iglesia del primer siglo comienza a crecer. Comienza a dar una transformación tan radical porque el reino de Dios se comienza a expandir de una forma tremenda. Tremenda. Otro de los pasajes que se puede usar para decirte es que tienes que dar todo es cuando María derrama el perfume de nardo puro. ¿Por qué ese también se usa para eso? Malamente. Entonces, ella dio todo, valía mucho dinero y le dijeron ellos, ¿por qué haces eso? Y en ese proceso, cuando estaba María, ahí estaba precisamente el que administraba la iglesia de ese tiempo de Jesús, la congregación de Jesús. Y la palabra te explica directamente, en Juan 12, del 1 al 8, te explica claramente que él lo hacía no porque quisiera ayudar a los pobres, sino porque lo quería echar al bolsillo, porque lo quería guardar dentro de sus bolsas. Entonces, pero aún así Jesús no lo quitó. Se quitó solo, al grado de morir. Entonces, si entendemos todo esto, Jesús nos enseña que Él nos revela que Él va a soportar todo lo que está pasando. Allá arriba va a haber un juicio y Él se va a encargar. Ok. Entonces Él nos da la sabiduría, nos enseña, nos muestra, nos revela cómo son y cómo es el reino de Dios. Entonces, el haber tenido pasivo este tema, el Señor me llevó a decirte, te he robado la provisión. Y te voy a decir por qué. Porque el Señor nos enseña que la provisión viene cuando tú crees, cuando tú confías en el Señor. Y te voy a decir algo, porque la palabra es estricta también. Dice que lo que tu mano izquierda hace, la derecha no lo sepa. Pero ustedes me conocen, o creo que me conocen. Y por algún tiempo el Señor me estuvo bendiciendo mucho, bastante. Porque ese es Dios. No son mis capacidades, son las cualidades de Él. Y en este fin de año se me vino abajo todo. Satanás sabe que mi debilidad en el pasado era la economía. A mí me dolía, me frustraba, me tensaba, me llevaba un shock nervioso, al grado, lo he explicado, de esconderme debajo de la cama, porque sufría persecución por todo lo mal que había hecho. Entonces, en esa mañana que yo estaba escribiendo la prédica del domingo pasado, el Señor
me hace un llamado a mi corazón y me dice: es tiempo de que hables y les digas que les ha robado la provisión. Y cuando esto viene a mi corazón y a mi mente, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Porque algo que no puedo dejar de hacer es ser generoso. Sé que no es la manera total, es parte solamente, porque tenemos que enseñar a ofrendar, el dar. Mientras más ayudaba, mientras más ofrendaba a la casa del Señor, mis graneros se seguían llenando. Trabajo de arquitecto, es mi profesión que me ha dado el Señor. Pero en un fin de año, este fin de año pasado, todo se vino abajo y comienzo yo a platicar con mi esposa y comenzamos a entrar en un proceso de oración. Y es que hice mal, Señor. Y el Señor me muestra y me dice: necesitas dejar tú de ser parte del proveedor y necesitas dejar que la iglesia tenga su proveedor. Entiendo tu corazón como lo tienes tú. Entiendo que quieres ayudar, pero yo no puedo cambiar las leyes, yo no puedo cambiar las reglas. Aunque ya no vives de leyes, es parte de la enseñanza aprender a desprenderte de lo que tanto te has aferrado porque te ha costado trabajo. Entonces, en mis oraciones en diciembre yo le decía: Señor, yo no sé qué pasó, qué me perdí. Y cuando estaba haciendo eso, sabía que el Señor estaba trabajando algo en mi vida. Lo único que recuerdo que le decía al Señor: Señor, tú sabes que por el problema que estoy pasando, se me vino una deuda fuerte, grande. Pero hace unos años, tú me sacaste de un problema más grave. Y no tengo la menor duda que lo volverás a hacer. Mas, sin embargo, en ese ínter, seguía cuestionándome por qué había pasado esto. Y oraba al Señor diciéndole: Señor, yo no quiero riqueza, Señor. Lo único que yo quiero, Señor, es que todo salga a flote, Señor, y que tú tomes control de todo lo que está pasando. Y Dios suplía el alimento de cada día. Hubieron hermanos que con un amor profundo me dijeron, y uno en especial: yo puedo ayudarte en esto. Pero algo en mi interior decía: espera a que yo te dé. Y me dolía, me quemaban las manos y la ansiedad de decir: sí, por favor, la verdad, soy honesto. Pero volteaba a ver al Señor y me metía otra vez en la oración y decía: Señor, tú eres mi proveedor. Desde ese entonces no ha faltado nada. Todo lo que había que pagar se ha estado pagando. Y comenzó a llevarme hasta traerme hoy aquí donde estoy parado a decirte: anúnciales, no les has enseñado a ofrendar, les has robado la provisión. Y era un tema tan duro. Esta semana tuve un choque tan fuerte porque yo le decía: Señor, pero yo no quiero
correr a la iglesia, Señor, porque muchas iglesias son lastimadas. Y sé que el Señor adentro me decía, explícalo bien, enséñame, diles cómo funciona el reino de los cielos, cómo es que la provisión llega a la vida de cada quien. Entonces, el Señor trajo esto para ti. Quiero invitar a los chicos de la alabanza a que suban. Quiero invitarte a ponerte de pie, porque hoy sabes que no es una obligación, pero sabes que es el principio de Dios. Todos vamos a estar de pie y quiero